Hola, hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile, en esta transmisión especial, como cada semana. Son 129 semanas consecutivas, igual es harto tiempo. A veces digo, ya voy a descansar un día, pero digo, no puede ser, es todo un récord para mí. Entonces, eh, aquí estamos otra vez cumpliendo, respondiendo a sus preguntas. Así que vamos a ver un poquito acá. Estoy como día viernes cansadito, por eso estoy sentado en el escritorio. No me da para estar parado, no tengo tanta fuerza. Así que quiero saludar a toda la gente que está conectada acá en el chat. Y estoy contento porque ya terminó el sorteo de Signum, ¿cierto? Y se pudo lograr esto de que varios de los que estaban en directo o que nunca habían ganado, comprobaron que efectivamente se puede ganar. Vienen más sorteos, ¿de acuerdo? Así que paciencia con todo aquello. Un saludo para Gabriel Lara, ¿cómo está? Y buenas tardes también para ti. Está Luis Octavio Minier Acosta, un año sin jailbreak. En verdad está complicada la cosa. ¿Qué le vamos a hacer? Pero si el jailbreak cambió, porque Apple cambió a iOS 15, el jailbreak cambió, nosotros tenemos que cambiar, hay que adaptarse. Así es la vida, ¿qué le vamos a hacer? Ya, si no, iOS 16 está ahí la próxima semana esperando para aquellos que no aguanten y después, pero si suben sin Yori el lunes voy a publicar un video, llevo harto tiempo, en verdad, desde que salió la primera beta de iOS 16, recopilando información sobre gente que ha estado buscando vulnerabilidades. Ya he encontrado algunas cosas bastante sorprendentes, así que no se vayan a perder el video del lunes. Tengo harto tiempo guardando todo lo que es ese video, esperando. O sea, ¿y por qué lo he guardado todo este tiempo? Es para decirles, ay, por favor, no se vayan para allá. ¡Hey, Cecilia Cardoso, desde ahí guardando reposo, destruida pero apoyando, reclamaron todo el premio? Sí, Cecilia. I'm sorry, pero vendrán más, vendrán más. Creo que habían puesto un código de descuento en todo caso. Está Z Cent, también ahí saludos para ti. ¿Qué pasa, Julio César Ríos? Ahora, profe, una vez más temprano en su directo. Esta vez tuvimos una semana un poco de frustración por parte de Coolstar. Sí, tuvo su... Bueno, partimos hablando la semana pasada del ¿cómo se llama esto? Del día de furia, así le pusimos. Y sí, pasó un momento complicado, pero apareció la gente de Ancover, apareció Jay James hablando, estuvo muy bueno ese video, me gustó el salseo. Ahí que Kurstar dijera una cosa, pero el integrante de Ancover decía otra, estuvo muy interesante. Super Soldier, saludos, profe. No me llegando a saludar y al rato veo el resultado, no, veo el resubido. Sí, no hay problema, ustedes saben que este video termina y bueno, si tú estás en vivo lo agradezco y si estás viendo la repetición, también lo agradezco. Que ya estés acá para mí es muy importante. Ya son 60 personas las que están con 20 likes. El Ray White también dice, hola, profe, saludos desde Barcelona, esperando un iPhone 13 Pro Max en 15.1.1. Excelente versión de iOS, excelente dispositivo. Así que dice que sí. Pedro Mengual Prado dice que ya es pasada la medianoche en España, lo siento. Iba a transmitir mañana como cada sábado, pero cuando ocurre esto de que hay un cambio de día o un cambio de horario, no es algo antojadizo, es porque ocurren cosas y mañana hay ya actividades. Tengo en la tarde, en la mañana tengo una actividad con la iglesia, luego en la tarde tengo otra actividad con la iglesia y vino mi cuñada a visitarnos, entonces hay actividades familiares y no, ya no era para el directo, había que hacerlo hoy. Entonces, por eso, pero estén en vivo o estén viendo la repetición, yo muy agradecido. ¿Qué dice Super Soldier? Una pregunta única. ¿Se animaría a un podcast con Jay James? Pero por supuesto, Coulstar o cualquier persona que realice Jailbreak. La pregunta no es si yo me animaría, si ellos se animarían conmigo. Ese es el tema. ¿De acuerdo? Ahí está Rubén vacacionando en México, lindo y querido. Te va a costar, sí, después bienvenido a la realidad. Eso es lo que pasa después de las vacaciones. La triste realidad vuelve a nuestras vidas. Así que tenga un buen retorno. ¿Cuántas horas son de viaje? Porque estáis cruzando todo el charco, hombre. Dice el Kawaii 621. No alcancé a leer tu mensaje. ¿Para qué lo cancelaste? ¿Viste? Tú te lo peor de saludo a todos los jailbreakeros. Esa es la actitud largo guerrero. ¿Qué es lo que dice Cecilia Cardoso? Intentaron matar. Sí, lo vi. Sí, uy, qué terrible eso. Yo tengo mis opiniones políticas también respecto a la vicepresidenta, pero no justifica en ninguno, no fue terrible. O sea, ¿te imaginas? Ocurre un escándalo, no sé, no tengo más antecedentes, me imagino que la persona está detenida porque estaba rodeada de personas en ese instante.
algo escuché de que la bala, algo se trabó. Yo creo que si esa mujer no va a la iglesia y no se arrepiente y no pide perdón a Dios por sus pecados, o sea, tremenda oportunidad de lo que pasó. Espero que te viene y que se reponga y que también eso obliga a tener mayor seguridad. Acá en Chile lo que pasó, Cecilia, es que, bueno, hay un presidente que se llama, bueno, el actual presidente, el presidente de todos los chilenos se llama Gabriel Boric y a su hermano, Simón Boric, en una dificultad que había así en la calle, le terminaron pegando y cuando supieron que era el hermano del presidente, parece que fue peor. Entonces, no, la violencia, pueden haber diferencias políticas, lo que sea, diferencias de opinión, pero nunca la agresión, ya sea física o por palabras o por internet, para nada. O sea, bueno, eso también se trata del podcast, ¿no? Ustedes han visto cómo hay diferencias de opinión, por ejemplo, diferencias claras con la gente del bypass de iCloud, y ahí uno puede hablar, puede tener una conversación. Entonces, no significa que uno se va a pasar al otro bando, pero uno puede hablar. Pero ya cuando la falta de respeto empieza en las descalificaciones o el maltrato físico a través de las redes o con un arma, imagínate. No, para nada. Si un iPhone 8 por si acaso, por supuesto, cualquier cosa podía ocurrir. Profe, hablé con China 520. Sí, Snacky, él tiene abierto el mensaje privado, nunca he hablado con él. Lo que sí, esta semana tuve la oportunidad de estar participando en un espacio, una especie de podcast en Twitter que creó The Jailbreak Hub y estuvo presente Gio Snow con Coolstar y hubo un momento en el cual preguntaron si alguien quería hacer alguna consulta, tenía alguna inquietud y yo pedí que me dieran el permiso para hablar por micrófono y le dije a Coolstar que yo creo que necesitamos un demo, necesitamos algo que muestre porque hay toda una discusión, ¿cierto? ¿Qué pasa con el Leap Hooker? Si realmente es culpa de los creadores de Twix, quién es el responsable detrás de todo esto, y resulta que viene Jay James y dice, no es nada así, pero yo le dije a Cursar, bueno, danos algo más, pues, danos ahí algo, no sé, un poco más de un, otro demo, no sé, cómo. Y lo que me respondió fue, bueno, yo ya le subí un demo donde cambié los iconos con el de Morbius. Yo no quise responder, pero era decirle, pero si esa cuestión no es lo que nosotros queremos. Muéstranos tus tweaks. Entonces, pero no, dijo que no tenía pensado hacerlo, que no era como que algo vital para él. Y yo que como que... Bueno, sigamos acá. Lama dice, profe, si hago un backup de mi iPhone, ¿se guardarían mis inicios de sesión de Netflix y HBO Max? Sí, eso no debiese cambiar. Y bueno, y si llega a cambiar, inicia sesión otra vez. Pues, profe, estoy en 14.1 y nadie me saca de ahí. Así es, Leonel Pérez. El otro día encontré un teléfono, un iPhone XR en iOS 14. Pero no puedo gastar el dinero no sé, no me es tan fácil gastar el dinero así cuando pasan cosas. Uno piensa en la familia. No puedo. A ver, pero lo siento que me había mandado un mensaje el invitado del podcast, que ayer no pudimos grabar, grabamos today. Bueno, después lo escucho. Saludos, profe, desde Quito, Ecuador. Dale Michael X 5x5, el kawaii. Ahí sí, ¿cuándo crees que pueda salir un hielo para el 15 Sí, acabo de instalar esa update y me desgracian que no está soportada por Checkbrain, pero el kawaii, bueno, tú sabes, me imagino que debes conocer, si no te lo presento ahora, el consejo muy famoso de estar esperando la versión más baja de iOS y estás en una muy alta. Entonces, pero ya vamos a llegar allá, ya vamos a hablar de eso. Pero, ¿qué opinas del nuevo Perma Signer del OPA? Está buenísimo. Vamos a hacer un video de aquello, probablemente un tutorial, pero sé que ha estado con problemas ahora en la fase inicial y que va a estar lanzando algunas actualizaciones y es ahí donde vamos a esperar aquello para que lo puedan disfrutar. Veamos acá, me dice Fabián Zapata, profe, nunca la agresión, por ejemplo, lo que le hicieron a Coolstar, también yo hablé de aquello. Fue feo, el jailbreak ha sido gratis hasta el momento. Sí, Fabián Zapata, yo de hecho hablábamos de aquello en el directo de la semana pasada, si bien tuvo su día de furia, no para nada justifica el actuar de la gente. Entonces, Alfredo dice que le queda el 10% de batería y no traigo el cargador, así que hasta donde ahí estaré. Hey, Alfredo, muchas gracias. Saludos hasta esa hermosa tierra donde vives tú.
Diego Galdames, profe, saludos y bendiciones también para tu Diego. Tengo el pelo largo. Sé que yo soy, no tengo, mi ADN, mi genética no apunta que pueda tener mucho cabello, es evidente, lo puedes ver, pero cuando empieza a crecer se nota y me molesta. Quiero cortarme el pelo ya. Bueno, Tadeo Roldán, profe, aunque no haya salido el jailbreak para iOS 15, ¿cree que iOS 16 será igual de tardado de conseguirlo? Bueno, solamente el tiempo lo dirá. Yo, como le he dicho, he recopilado un poco de información que voy a transmitir en el video y si lo voy a lanzar el lunes y lo he guardado todo esto de todo este tiempo, porque es información desde la beta 1, beta 2, beta 3, beta 4, beta 5, beta 6, beta 7, beta 8. Entonces hay cosas que sorprenden y que asustan y que gustan. Hay de todo un poco. Diego Galdames, también saludos para ti. Eh, ya funcionan todos los dispositivos, lo probé. Ah, bueno, ya lo vamos a empezar a ocupar. Comunidad Jailbreak. Dice, yo ya actualicé, ya nomás espera. Ay, hombre, sin Yori. Javier Neckley dice, ¿alguna novedad de Checkra para 15.1? No, no, todavía no hay novedades, pero ni se te ocurra irte a iOS 16. Aguarden ahí, si cuando tengan el jailbreak, ¿qué les llama la atención de iOS 16? Y lo vas a tener con el jailbreak, ¿de acuerdo? Así que en cuanto a la estética, hay funciones que son muy buenas de parte de Apple, la parte de seguridad que también igual se pueden llegar a emular, pero no sé si al nivel de Apple. Por ejemplo, este modo lockdown, este modo pero blindar todo, ese está buenísimo. Y con el jailbreak es un poco complicado. Me dice Pedro Mengual Prado, tengo iMazing con licencia y cuando cargo el PC, un IPSW, se me cierra la ventana, ¿sabría por qué? No tengo idea. Si ya tienes tu licencia, bueno, comunícate con la gente de iMazing, mándale un mensaje y dile, hey, me está pasando esto, ¿a qué se debe? Si puedes grabar la pantalla, mejor. ¿De acuerdo? Grabar pantalla y subir el video a YouTube por último y compartirle el enlace para que lo puedan ver ellos. ¿Por eso qué opina que Coolstar pida dinero para un iPhone 13 para que el de Chayote para los procesadores A15? Él habló sobre unos días de aquello, pero dijo que no iba a pedir para una 15, a no ser que haya aparecido una información actualizada el día de hoy, cosa que no he visto. Dijo que no lo iba a hacer porque ¿dónde va a encontrar un A15 en iOS 15.1.1 o inferior, a menos que alguien lo esté vendiendo? Entonces, hay gente que ha estado así. Yo sé que Matías, que fue uno de los invitados del podcast hace unas semanas atrás, él está vendiendo, creo que ya lo vendió, su 13 Pro Max, que está en 15.1.1 y me había dicho por privado el Mati que la persona que lo compró lo quiere actualizado a la última versión. Y dije, ay Matías, mándalo para Chile ese teléfono. En fin. Me dice acá en 14.8, todo loco, jajaja, así es Bruno Huerta ahí, disfrútalo nada más. Tú sabes, Gabriel Lara manda una pregunta, dice, por ejemplo, ¿está X igual de Fox for Mobile para el efecto de la profundidad en iOS 16 en la pantalla de bloqueo? Así es, Gabriel. Entonces ya hace más cosas el jailbreak. Así que era como que tocaba, ¿cierto? Apple ha copiado harto tiempo al jailbreak, entonces ahora Apple sacó algo y el jailbreak pum, lo tomó y lo mejoró. Risotto yo, dice, profe, tengo un iPad Air, mi PC no lleva conector tipo C, ¿ya? Lo conecto al cable USB tipo C y tres YouTubers ni iTunes lo reconoce. Si alguien conoce por qué pasa, me puede ayudar. A lo mejor tiene que ver con el adaptador que estás ocupando, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo adaptadores, pero son de estos. El contrario de lo que tú tienes. Por ejemplo, acá yo tengo, es USB-A y tiene salida a USB-C. Me imagino que en tu caso es distinto, ¿no? Es de USB-C y necesitas de USB-A, pues a lo mejor con otro adaptador. Si conoces a alguien que tenga un computador con USB-C, conéctalo para ver si lo reconoce el cable, si no tiene que ver algo con tu computador, con los drivers a lo mejor. Entonces, ojo ahí. Los desesperados ocupan Alstor como yo, dice Lama. Esa onda. Ya, Dante Archaga dice, no se conecta. Ah, ya. Ah, me seguiste complementando tu respuesta, ¿o no? Ah, pero son personas distintas, me enredé con los mensajes. Eh, Comunidad Gelbert dice que él sigue también en iOS 14.8. Está Elian Style, profe, tengo un iPhone 12 Pro con 14.6. Ah, el iPhone 12 me recomienda esperar ahí o actualizar la última. Espera ahí. Yo creo que ustedes, los A14, yo sé que Cecilia Cardoso también tiene, creo, un iPhone 12 en 14.6, creo. Y esa espera sí que ha sido larga.
O sea, si la gente en iOS 15 está llorando, imagínate los que tienen una 14 en iOS 14. Entonces, está re difícil. No sé, yo no actualizaría. Si quieres jailbreak, como dice el dicho, hay que esperar a la más baja. Así que, Elian, yo me quedaría en 14.6. ¿Ya? Veamos más consultas por acá. Veamos, Tadeo Roldán. Dice, profe, aunque no haya salido aún el jailbreak de iOS 15, ¿cree que en iOS 16? Ah, ya te respondí eso. No me equivoqué de pregunta. Eso ya está respondido. Profe, llegué tarde, pero aquí andamos. Víctor Mendoza, gracias a todos en realidad por todos los que están acá. Gracias, Víctor, don't worry. Luego puedes ver los minutos anteriores. ¿A qué se debe el cambio de día con los directos? Lo explicaba al inicio Chiro, o Ciro, y es porque tengo cosas que hacer mañana. Cuando se hace el cambio de horario es porque ocurrió algo en mi vida personal que no me deja hacer el directo los días sábados en la tarde como es costumbre. Entonces, solamente por aquello. Entonces, en este caso vino mi cuñada, viajó, nos está visitando ella como familiar y tengo dos actividades de la iglesia mañana, una en la mañana y otra en la tarde, entonces no es un buen tiempo como para decir, ya lo hago el sábado porque yo lo hago todos los sábados. No, si lo puedo hacer ahora y salir de esta responsabilidad, por decirlo así, que yo lo siento como tal, prefiero hacerlo. ¿Ya? Hey, vamos a llegar al minuto 20. De hecho, tengo que terminar un poquito más antes porque me tengo que ir al templo. Tenemos estudio bíblico hoy día. Así que voy a arrancar de inmediato con todo lo que es el tema. Vamos a leer algunas preguntas más antes de estar viendo la temática de este directo. Dice Risotto yo, hola profe, ¿qué se debe? Ah, no. La mayoría tenemos dispositivos actuales. Doy gracias también al otro de Ancover 14.8. Sí. Si no sale el jailbreak para actualizar el Apple Watch, habría que subir de iOS. Sí, Pedro Mengual, pero hay un tweak que se llama Leguismo. De hecho, yo lo enlacé así mi teléfono con el reloj y bueno, cuando tenía el iPhone 10. Después cuando cambié lo alcancé a ocupar y ahora lo tengo sincronizado sin problemas. A ver, ¿qué más pasa por acá? Si alguien guarda los archivos de las versiones anteriores, ¿las puede pasar a más personas para bajar de versión de iOS? No, porque esos archivos, me imagino que tú te refieres a los SSH. Esos documentos son únicos por cada dispositivo, así que no te sirven los de otra persona. Leguimo funciona de maravilla. Cuando tuve el iPhone X también, sí, yo también lo usé. Veamos acá, pero se necesita jailbreak para que funcione el Leguimo. Sí, Pedro Mengual. Por eso es difícil cuando se compran el reloj y están con jailbreak o quieren tener el jailbreak y te manda a actualizar y algunos lo hacen, ¿no? Suben y una decisión ahí un poco complicada. Déjenme actualizar la descripción del video porque no la había actualizado. Bueno, por lo general yo preguntas y respuestas y le voy a dar acá en guardar. Veamos. Me dice Richard García, profe, tengo un iPhone 13 Pro Max en 14.8, estoy pensando cambiarme al 14 Pro Max. ¿Cuáles son mis opciones respecto al jailbreak? Está complicado. O sea, mira cómo estamos con los iPhone 13 en iOS 15. Imagínate el 14 en 16. Pero igual vas a pegar un salto porque es una 13 el tuyo y vas a subir a una 16. Entonces son 3 años que estás avanzando. La diferencia creo que la vas a notar. Yo al menos tenía un iPhone X y salté a un iPhone 13 y quedé loco. Entonces eh, es muy fluida, la velocidad es muy buena, se nota el cambio en verdad. Profe, llego tarde. ¿Aguanto en iOS 14.3 iPhone X? Sí, quédate ahí nomás, perfil social. Landris, Lu, ¿se puede abrir Open SSH sin jailbreak? No, pues si para aquello necesitas jailbreak. No hay forma de hacerlo. Ya, voy a ocultar ahí los mensajes en el chat. Nos vamos a ir con la temática de este directo. Deja bajar un poquito acá la cámara. Ahí estamos. Ya, ¿qué les puedo contar? Bueno, Apple estuvo lanzando dos actualizaciones. Recuerden que tengo ahora ocultados los comentarios, así que si escriben en el chat en vivo no va a aparecer. Guarden ahí nomás. Apple estuvo lanzando una actualización esta semana que fue iOS 12.5.6. Es una actualización que va dirigida principalmente hacia, a ver, cambia si hago esto, no cambia nada.
hacia los iPhone, bueno, los que no llegaron a iOS 14, ¿cierto? Que ni iOS 13, que son los iPhone 5S, el 6 Plus, creo que el iPod Touch sexta generación, algunos iPad también que quedaron atrás. Y esta actualización, cuando uno ve el contenido de seguridad de iOS 12.5.6, se repite algo. A ver, déjame venir acá para buscarlo. Sé que estoy sintiendo que tengo que empezar a hacer los directos 12.5.6, ahí está, y 15.6.1. Que tengo que hacer los directos del computador para estar cambiando pantalla. No hacía nada más con el teléfono no, es cómodo, es rápido, no me molesta, pero ya llevo, creo que este es el segundo directo que hago de esta forma. Ya, bueno, cambiemos la pantalla. Vamos acá. Ah, listo. Ahí está. Bueno, se hace de forma artesanal, no hay problema. Ya. Salió Apple con su actualización 12. Ah, mira, le puedo hacer un zoom ahí. Lo puedo echar hasta para atrás. 12.5.6. Ya, fecha de publicación 31 de agosto. Ya, tú puedes ver la fecha de hoy. Y bueno, esta actualización no trajo ninguna mejora visual, estética, nada, fue simplemente un parche de seguridad. Y si te das cuenta, es solamente una vulnerabilidad, no hay más. Ahí está, al WebKit. Ahí no dice que está disponible para el iPhone 5S, 6, 6 Plus. Ahí está, po. El iPad R1, iPad Mini 2, Mini 3 y el iPod Touch sexta generación. ¿Y cuál es el impacto? Dice que se puede estar procesando un código malicioso a través de una página web que puede estar obteniendo una ejecución arbitraria de código. Dice que Apple es consciente que esto ya hay personas que lo están ocupando en el mundo real. Y bueno, hay todo lo que es una descripción. Y lo que yo me quedé pensando, bueno, más allá del investigador que es anónimo, ¿por qué siento que Apple está asustado con todo esto? Bueno, veamos el CVE. ¿Qué es lo que es el CVE? Bueno, acá ellos nos cuentan que tiene que ver todo lo que es la referencia de las vulnerabilidades, lo que Apple está parchando. Es como darle un número, ¿de acuerdo? El 2022 es porque es del año 2022 y esta es la 32893. ¿Ya? ¿La ven? 32893. Y esta vulnerabilidad me llama la atención porque es muy especial, porque Apple hace unos días atrás liberó iOS 15.6.1, ¿cierto? Conocimos también esta actualización y de esta actualización, espera, que tengo acá un aro de luz que no lo estoy usando, déjenme bajarlo, ahí está, ya. Entonces, eh, ¿qué es lo que Apple parcheó en 15.6.1? Bueno, es una versión más pequeña, ¿no? Porque viene de un tercer dígito, el punto 1 habría sido distinto si Apple libera un 15.7. También acá, por la versión anterior era 12.5.5 y ahora es 12.5.6, ¿ya? Así que, bueno, ahí lo tenemos, 15.6.1 y tenemos dos vulnerabilidades. Esta se liberó el 17 de agosto, recuerdan que la otra era el 31 de agosto. Bueno, esta fue el 17, ahí está. Bueno, la primera dice que es un parche ahí al kernel, una aplicación que se puede estar creando, como por ejemplo un jailbreak puede ejecutar un código arbitrario con privilegios en el kernel. Apple también es consciente que esta vulnerabilidad se está hoy día utilizando en el mundo real, por eso lanza esa actualización, se asusta. Número, año 2022, 32894. ¿Cómo era el anterior? ¿Dónde está? 32893. Este es de 1256, ¿cierto? Y mira la que viene acá abajo. 32893. Entonces lo que hizo Apple es como que se asustó, o sea, vio que esto que se puede estar haciendo a través del WebKit, que se puede acceder al dispositivo, y de hecho yo hice un video de esto. ¿Cuál era el video de aquello? A ver, vamos acá al canal. No recuerdo cuál era el video en el que revisábamos el contenido de seguridad. Veamos dónde está. Creo que era este. Sí, era este. Ahí está. Ahí está por Safari Jailbreak, ese mismo. Este estábamos hablando y bueno, mencionábamos de que se puede conseguir acceso al dispositivo con 0 clics y con un clic. O sea, incluso sin la interacción del usuario, se pueden meter ahí. Y Apple se asusta, o sea, lanza una actualización, o sea, algo terrible. Esto se está ocupando en el mundo real, significa que hay personas malintencionadas que ya están ocupando esto para acceder
a los dispositivos de otros. Entonces, por eso Apple lanza la actualización. Igual se agradece, pero nosotros en el mundo del jailbreak no nos gustan que se parcheen estas cosas. No sabemos si esto va a ser eh, luego liberado al público, puede que sea o no, pero si alguien lo encontró, otro también lo puede hallar. Así que eso es lo que les quería compartir. Me llamó la atención que esto haya sido así. Apple lanza una actualización. ¿Cuándo fue esto? Acá abajo se puede ver. 17 de agosto y luego 2 semanas después. Igual se demoró. Tendría que haberlo hecho el mismo día. Y esto igual me gusta de Apple, porque estamos hablando de un iPhone 5S. ¿Cuándo salió el iPhone 5S? ¿Alguien recuerda? iPhone 5S release date. A ver. HTV 2013. Que un teléfono del 2013 siga recibiendo actualizaciones de seguridad. Bien ahí. Me gustó. Yo tengo un iPhone 6, tengo un 5S también. No he actualizado los dispositivos. Y si no lo he actualizado, ¿por qué? Porque hay que esperar el jailbreak, pues, mi gente. Hay que esperar el jailbreak. ¿Y por qué hay que estar esperándolo? Porque, bueno, tenemos noticias, ¿cierto? Hay jailbreak que hoy día funcionan en iOS 16. Ah, dale con 16. Mi mente sueña sola, ¿cierto? Está en Cover también. Y en iOS 12 está Quimera. Ya que le quiero contar un poco de quimera.sh, sé que es la página. Pucha, puse Quimera SH. ¿Lo irá a reconocer? Ya. Bueno, Apple ha estado lanzando actualizaciones de iOS 12. Uy, ¿qué onda el computador? Ahí está CheckMate. Y Quimera.sh. Ya, ahí lo encontró. Ya, ahí tenemos a Uncover. Voy a colocar en modo oscuro. Ahí está. Ya, bueno, son 3 jailbreaks los que son compatibles con iOS 12. Hoy con dar internet. Ahí está. Bueno, Quimera llega hasta iOS 12.5.5. Ya, en ese sentido, hay que tener conciencia de que este jailbreak no ha sido actualizado para 12.5.6. Este jailbreak es del equipo de Coolstar. ¿Ya? Así que la invitación es obviamente a no instalar 12.5.6, a menos que, eh, no sé, pues quieran hacer otro jailbreak. ¿Por qué otro jailbreak? Bueno, Quimera se tiene que estar actualizando. Quimera creo que en iOS 12 viene con Cilio, estable, moderno, anuncios, el equipo de Coolstar, etcétera. Mira esta feira en ese tiempo con esa foto, interesante. ¿Ya? ¿Cómo se llama ese país? Está en el Word. Tú lo tocas y creo que a la derecha quedó abierto una ventana y ahí aparece el nombrecito de la imagen. Ya, disculpen, cosas familiares. Ya, sigamos. Uncover. Uncover dice que soporta desde iOS 11.0 subiendo hasta 14.8, pero 12.5.6 también Uncover dejó de funcionar. O sea, si yo me voy a ipsw.me, vamos acá, voy a tener que empezar a transmitir acá desde el computador, parece. Ya, pero en fin, hagamos esto de esta manera. Ahí también, yo sé que no es lo más estético, iPhone 6. ¿Qué onda los anuncios? Cerrar. Listo. Ahí está. Ahí está 12.5.5 y 12.5.6. Todos los jailbreaks funcionan hasta acá. Uncover, Quimera y CheckRain. Los tres. De hecho, Apple siguió sacando varias actualizaciones acá y Quimera siguió funcionando, Uncover siguió funcionando, CheckRain siguió funcionando, pero acá salió. Entonces la pregunta es, ¿Apple parcheó el jailbreak? O sea, ¿lo tapó? Y la respuesta es probablemente, obviamente si dejaron de funcionar algunos ajustes tienen que ser, pero si lo tapó así definitivo y que nunca más va a funcionar, creo que no va a llegar a ese punto. Porque además hay que saber que CheckRain sí está funcionando en 12.5.6. Así que este jailbreak está sin ningún problema corriendo en iOS 12. Así que no me haría problema, me iría con CheckRain. Está el CheckRain de Windows, ¿cierto? Que yo lo he ocupado, hice hasta un tutorial, me acuerdo de aquello. Que era, a ver, déjame escribirlo. Check, 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 check rain. Rayos, no apareció. ¿Dónde está el tutorial? Tu. ¿Dónde está? Ahí está. ¿Ya? Este.
¿De acuerdo? Se pueden hacer ese tutorial desde Windows con iOS 12.5.6 en caso que tengan alguno de los dispositivos compatibles, pero de que Apple ahí le anduvo moviendo el piso, sí, lo que me extrañó es que lanzara la actualización 2 semanas después, pero ahí está, el jailbreak de Checkra1n sigue funcionando y vamos a ver qué es lo que pasa con todo este WebKit. Ahí desde Safari, ¿será que la persona o las personas que lo están ocupando lo van a hacer público? Esa sería una muy buena respuesta que espero pronto tener y cuando esté, obviamente se va a estar compartiendo. Por ahora son las noticias de la semana. Vamos a mostrar ahí el chat para ir viendo las últimas preguntas y concluir. Me dice Turcosin Mother y si actualizo, ¿se puede? No, solo con Checkra1n se puede, así que no, a menos que Checkra1n es 100% con computador, ¿de acuerdo? De Ancover, no sé si va a pasar y Quimera, no sé tampoco. ¿Ya? Me dice acá en el chat. Risotto hizo exactamente lo mismo en iOS 9, pues nos sacó un año y medio y después llegó el 9.3.5. Claro, va a pasar. Yo creo que el jailbreak, como se lo he dicho, Apple cambió a iOS, el jailbreak cambió, tú cambiaste. Eso es lo que hay que ver. ¿Qué es lo que significa cambiarlo? Tener que salir de esa zona de confort en la cual nos hemos encontrado durante años, donde el jailbreak se tenía en periodos más breves de lo que estamos viviendo ahora. Así que, Cercos dice, yo estoy en 15.5, ¿podría hacerlo en un iPhone 11? Bueno, 15.5 no es una versión tan alta. No sé si es 15.5 beta 4 hasta donde es compatible Fugo 15. Entonces, aguarden. Y por más que yo creo que cuando salga el jailbreak la gente va a decir, pero recién salió el jailbreak, todo lo que se demoró, ¿y qué importa? Yo cuando ya tengo mis tweaks voy a estar en iOS 20, ¿cierto? Entonces, si Apple cambió a iOS y el jailbreak cambió, ese cambio que se busca en la comunidad, cuando yo te digo, ¿y tú cambiaste? Es porque hay que cambiar y ser más paciente y aguardar. Ya es así. Hay algunos que les complica el tema de las noticias. Ay, ¿por qué tanta noticia? Y pues si uno comparte las noticias, o sea, los primeros 30 segundos te estoy diciendo que estás viendo un noticiero. Entonces, cuando diga tutorial, yo también muero de ganas de hacerle el tutorial. Yo también pensé que esto iba a salir más pronto, hasta 15.1, actualicé todos mis dispositivos. Uno nomás que tengo ahí atrás quedó en iOS 14, que es un iPhone 7. Así que, eh, imagínate, habla de esos random que hacen videos diciendo que tienen un iPhone 11 y haciendo jailbreak sin PC. Pero esos jailbreaks son Apple, bueno, no YouTube. Tras quitar los dislikes, ya la gente no sabe distinguir, al menos con ese indicador, si es que un jailbreak, qué tan genuino es cuando se está mostrando en el paso a paso y la gente ahí cae. Bueno, van a seguir apareciendo. Echa la ley, echa la trampa para algunos. Dani Márquez, si tienes jailbreak y tienes cuenta de banco, entras a la aplicación, el jailbreak te bota. No, primero, no todas las aplicaciones lo hacen. Y si te llega a ocurrir, hay tweaks que te permiten ocupar tu aplicación bancaria. El tema, hay hasta parches de Flex, ¿cierto? Hay hasta parches de Flex que son como especie de tweaks que se activan, pero de inmediato para tu dispositivo y tu aplicación. Pero al menos por ahora sabemos que hay aplicaciones que te permiten abrir. Yo tengo al menos el banco Santander y sí me funcionaba. Profe, tengo 15.5 beta 4 en un iPhone 12 Pro Max. ¿Crees que llegue a esta versión? Sí. Fugu 15 al menos es compatible con tu versión de iOS. ¿Ya? Me dice Red Snow, y el nombre está bueno, ¿eh? De herramientas de jailbreak del pasado. Tengo una pregunta un tanto difícil y es que hicieron una broma y me escondieron iPhone 13 Pro Max y lo reporté a Apple, entonces llamé, pero no puedo hacer nada. ¿Qué puedo hacer? No entiendo la broma. Te lo escondieron y llamaste a Apple. Ay, ¿todavía no aparece? ¿O no quieres decir que a lo mejor te lo robaron? Porque mejor de que reportarlo a Apple o buscarlo que haga aparecer que la persona que lo escondió te lo regrese. Marlon Valladares, saludos, profe. ¿Y va a estar en transmisión del evento de Apple? No, no, tengo trabajo los martes a esa hora. Es miércoles, ¿no? No, pero igual estoy en el colegio. No, no, no voy a estar en vivo. Voy a estar pendiente, obviamente, cuando a las cosas que vayan apareciendo. Eso. Saludos también para Turco Sin Model. Gracias por estar acá también en el chat. Se aprecia que estés acá. Así que deja tu pregunta, tu comentario, tu saludo. Dime de dónde eres. Tengo acá Richard García. Le está respondiendo a Red Snow.
Tengo un iPhone 13 con jailbreak en iOS. Ah, si hay jailbreak iPhone 13 para 15.5. No, no, no hay, pero habrá. Habrá, no lo actualices a iOS 16, por favor. Kevin Farelli me dice, o Farrell, o Farrell. Hola, profesor nuevo. Ay, perdón. Mi cuerpo ya está mostrando que tengo que parar. Uy, mis ojos también. Mira esto. Uy, qué terrible. Ya, ¿será que puedo hacer JPEG en 15.2 beta 1 en 8 Plus? Se va a poder, pero no actualicen más. Esa es la repetición. Apple cambió a iOS, el jailbreak cambió, yo tengo que cambiar. ¿Ya? ¿Cuándo se anunciaba Fugu 15? En próximo mes. Ale Ortiz también ahí conectado en el chat. Dale, dale. Víctor, ¿hará este año un directo del evento de Apple en la comunidad habla hispana? Sí, va a haber. Le voy a recomendar sí, algunas cosas porque la vez pasada estábamos en directo y nos tumbaron el live. Entonces hay forma de que no lo hagan y es lo que voy a estar hablando con él. Ya, vamos a ir terminando. Dejen sus últimas consultas, por favor. Déjame ver qué hora es. Hoy son las 7:15. Hoy son las 7:15 en Chile. 5 minutos más. Me tengo que ir a cambiar ropa. O vamos terminando de inmediato. Veamos, si no hay más preguntas, les agradezco a todos los que estuvieron acá. Hoy día grabo el podcast, voy a estar destruido. Cansado, cansado, cansado. Si no puedo grabar mañana, mañana tengo que editar. Está complicado. ¿Ya? Bueno, Juan Francisco Carretero desde España, gracias por estar tan tarde y conectado, Juan Francisco. Ve a dormir ya, espero que duermas muy bien. Hay una decisión importante este día domingo en Chile. Se vota por una nueva constitución. Ya hay una constitución vigente y hay una propuesta, un borrador de constitución y se va a ir a votar. Una fecha importante para mi país. Aquel día espero que todos los que están en este país vayan a ejercer su derecho a voto, ¿cierto? Somos unos cuantos desde España que estamos conectados así a Risotto. Me puedo dar cuenta y yo de verdad me sonrío y digo gracias. No, gracias por el apoyo, no, no merezco tanto para nada. Saludos desde Nicaragua, Fugo 15, ¿qué dispositivo será compatible? Bueno, Jobran Leal, todavía no sabemos cuáles son, pero todo apunta a que serían todos. ¿De acuerdo? Espero equivocarme. Al menos Fugo 15, si fue para, no, Fugo 14, si fue compatible con todos los que estaban en ese momento. O sea, fue compatible con los más recientes, fue compatible con, si no me equivoco, con A12, A13 y A14. Quedaron fuera los A11, el iPhone X para abajo no, no lo soportó. Se habló de que podría llegar una actualización para esos equipos y pasado el año nunca llegó. ¿Ya? ¿Qué pasó? Ponlo a cargar nomás, hijo. A ver, pásamelo. Ya, vaya nomás mismo. Acá lo tengo, acá está el iPhone 6. Mi hijo lo estaba ocupando para. Estaba pintando. A ver cómo te quedó. Que te pone a pintar los escudos de los escudos de Asia, tocó ahora. Muy bien, bello, hermoso. Vamos a ver si me aparece 1256. A ver. Información, bueno, ahí me muestra que el iPhone está en 12.5.5, no planeo al menos actualizarlo. Vamos a actualización de software y no sé si está el perfil acá. Bueno, hace tiempo que no se actualiza iOS 12, creo que 12.5.5 era como de noviembre del año pasado. Ahí apareció, 12.5.6. Bueno, actualización automática está desmarcada que no. Qué raro que no tenga el perfil. Bueno, acá no se teme porque está check rain, entonces no hay por dónde. Ya, y espacio en iPhone no se habrá descargado. Vamos a ver. Ya pues, gracias a todos los que estuvieron presentes. Vi que entró Iberton Dos Santos. Gracias, Iberton, por estar acá. También saludos para don Alfredo Paredes. Gracias también. Veamos. No, no se descargó la actualización. Ahí nomás apareció. Ya pues. Saludos también para John Jorman desde Ecuador. Ali Ortiz desde Argentina. Profe, descanse un poco. Sí, hoy día está complicado porque voy a la iglesia. Nos juntamos con mi cuñada que el viaje vamos a cenar el podcast. Dormir. Se viene complicado. Saludos desde Venezuela para Roberto también. Siempre te veo. Gracias, Alfredo Paredes Ureña. Gracias, en verdad. Ya pues, un abrazo grande a todos. Que estén muy bien. Sería todo por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Captura de pantalla, pero risotto, por supuesto. Mira, tengo acá el premio del
de, así como que, así, uh, se está cayendo el audífono, agarra el audífono. Apple, aunque me gustan los AirPods, creo que si sale la versión 2 también lo adquiriría, ¿ya? Y ahí tomaron la captura ustedes, públicalo obviamente allí en Twitter, hágalo en Twitter y sería todo por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio de Chile. Nos vemos esta semana con el podcast y con más videos. El del lunes va a estar, pero excelente. Chao, chao.